Las líneas ley son uno de los conceptos básicos de Genshin Impact, una de esas mecánicas que nos introducen desde el mismo principio del juego. En un primer momento son simplemente una manera más de atrapar a los jugadores en el ciclo eterno del farmeo, y todavía más cuando a las líneas ley se le añaden los dominios y sus árboles petrificados. Poco a poco nos han ido dando cucharaditas de información sobre las líneas ley, datos que integran esta mecánica en el lore del juego y la incorporan a otros rasgos del mundo. Primero, nos establecieron que las líneas ley son una red de energía que se extiende por todo Teyvat. Luego, nos mostraron que hay lugares donde estas líneas ley son anómalas, y estas anomalías a veces se deben a razones un poco preocupantes. Más tarde, dejaron caer que había una relación entre las flores y brotes de la superficie y los árboles de los dominios. ¿Y no es curioso cómo en la superficie las líneas ley son flores, pero bajo tierra son grandes troncos de árbol? ¿No debería ser al revés, ya que los árboles crecen hacia arriba? Pues no. Resulta que las líneas ley vienen del Irminsul, un árbol gigantesco que crece desde las profundidades de Teyvat hacia abajo, al revés. Así, las flores y brotes de líneas ley, lo que asoma por la superficie, son en realidad las raíces de este gran árbol, mientras que lo que vemos en los dominios son ramas mucho más grandes. Esta disposición invertida del Irminsul tiene unas implicaciones fascinantes. Existe una teoría que circula por la comunidad de Genshin Impact desde hace tiempo, cuya hipótesis principal afirma que el mundo entero está al revés, como boca abajo. ¿Y no es el hecho de que el árbol primordial de este mundo, lo que sostiene y nutre de energía a todo Teyvat, esté boca abajo, una razón de mucho peso para creer en esta teoría? Pero hoy no vamos a hablar de eso, no todavía. Antes de meternos en el pozo casi sin fondo que es esta teoría en particular, creo que es más conveniente meternos en otro pozo casi igual de profundo, el de entender o intentar entender qué es exactamente el árbol del Irminsul, de qué partes se compone y qué relevancia tiene tanto para el worldbuilding como para la historia de Genshin Impact. Por eso hoy, en Hablemos de Genshin, propongo que investiguemos las líneas ley y las diferentes manifestaciones del Irminsul e intentemos comprender cómo funcionan. Empecemos por el nivel más superficial del Irminsul, o al menos el que parece más superficial desde nuestra perspectiva. Podemos encontrar brotes y flores de líneas ley prácticamente en todo Teyvat, normalmente divididas en dos tipos, los brotes de riqueza y los de revelación. Estos brotes nacen de las raíces del Irminsul más cercanas a la superficie y manifiestan recuerdos almacenados, porque, como nos han explicado ya en numerosas ocasiones durante el transcurso del juego, una de las funciones principales de las líneas ley es la de registrar y almacenar todos los recuerdos del mundo, todo lo que ocurre en Teyvat. Después de asimilar esta información, las líneas ley son capaces de manifestarla en la superficie, y es así como obtenemos los brotes y flores previamente mencionados. Estos brotes responden a las ambiciones y los deseos de la gente, haciéndose eco de batallas pasadas y otorgando recompensas a quienes vencen en estos enfrentamientos. Esta es una de las ocasiones en las que podemos ver cómo Genshin Impact integra el gameplay con el lore. Las flores de líneas ley existen, como he mencionado antes, para que el jugador pueda farmear objetos necesarios, experiencia y mora, pero también tienen una explicación motivada por la historia del mundo para que estas mecánicas no queden fuera de lugar, o al menos para que no queden demasiado fuera de lugar. Es creíble que los materiales de experiencia y los objetos que dejan los enemigos tras de sí sean recuerdos de las líneas ley, pero ¿las moras? De todas formas, también es este uno de los casos donde es mejor no ser demasiado puntillosos con el juego. Además del farmeo de flores de líneas ley, nos encontramos con este fenómeno de recuerdos manifestados en varias misiones. Por ejemplo, en Imperatrix Umbrosa 2, la segunda misión legendaria de Ei, podemos encontrarnos y hasta interactuar con ilusiones de los antiguos habitantes de Inazuma. Gracias a estos ecos de memoria podemos saber un poco más sobre la catástrofe de Canria, cómo fue un conflicto que afectó a todo Teyvat y cómo fueron los últimos momentos de los soldados que murieron protegiendo Inazuma. Pero además, en esta misión nos introducen otro concepto interesante. Las ilusiones, tanto de monstruos como de humanos que podemos ver, son un producto no solamente de las líneas ley, sino también de la ponzoña que se coló en ellas tras el ataque masivo y organizado de los acechadores. La habilidad de estos monstruos, que en términos de gameplay se refleja como un sangrado constante, imposible de bloquear incluso con escudos, se manifiesta en la historia como una ponzoña que se filtra en las líneas ley y les hace crear ilusiones de monstruos tremendamente agresivas. Justo después, Ei nos explica que el cerezo sagrado del santuario Narukami es capaz de purificar esa ponzoña de las líneas ley, lo cual transforma los monstruos en los recuerdos de las personas que murieron 500 años atrás, cuando este proceso de purificación llega a su fin. Otro caso de recuerdos manifestados por las líneas ley que merece la pena mencionar es el de la isla Surumi.
Todas las misiones de mundo que ocurren en este lugar son precisamente causadas por la habilidad de registrar y manifestar recuerdos por parte de las líneas Ley. De hecho, en la isla Surumi vemos lo más parecido a un auténtico bucle temporal que hemos encontrado hasta ahora en Genshin Impact. Voy a intentar ser breve porque pretendo entrar en detalle sobre las civilizaciones de la isla Surumi, sí, civilizaciones en plural, en un vídeo futuro. Pero básicamente, hace miles de años la isla Surumi estaba habitada por un pueblo que vivía sumido en una espesa niebla sempiterna y que adoraba al ave del trueno, una enorme bestia con la habilidad de crear tormentas eléctricas. Una de las maneras en las que el pueblo de Surumi manifestaba su adoración por el ave del trueno, y la que más llama la atención debido a lo drástica que es, consistía en llevar a cabo rituales con sacrificios dedicados a esta suerte de deidad. En uno de ellos, el pueblo decidió sacrificar a Ru, el niño que conocemos durante las misiones en la niebla y quien se hizo amigo del ave del trueno. Cuando el ave del trueno se enteró de que el pueblo de Surumi había matado a su amigo, en teoría para contentarla además, entró en tal estado de ira que destruyó la isla entera con una de sus devastadoras tormentas. Es más, el poder que liberó el ave del trueno en este momento se filtró a las líneas Ley también, las cuales ya no funcionaban bien, y las volvió todavía más anómalas. Así, las líneas ley de la isla Surumi comenzaron a manifestar el último día del pueblo isleño y su inevitable destrucción una y otra vez durante miles de años, respondiendo a los sentimientos de ira y tristeza del ave del trueno. Tratemos ahora un evento mucho menos catastrófico. En la versión 2.8 nos introdujeron un evento más bien breve, Guerra Secreta, que giraba precisamente en torno a un brote de líneas ley muy inusual. Primeramente, a diferencia de los brotes que encontramos normalmente, los cuales son azules o amarillos, este era rojo. Además, manifestaba monstruos mucho más agresivos de lo normal y no desaparecía al derrotarlos. Hasta podemos ver brevemente, al principio de este evento, a un joven Diluc enfrentándose a estos monstruos también, estableciendo así que este brote inusual ha aparecido antes en el pasado. Al final, nunca llegamos a encontrar la razón de la aparición de este peculiar brote, pero sí que podemos obtener datos muy interesantes acerca de las líneas ley al leer la correspondencia de Diluc. Concretamente, es Albedo quien nos da esta nueva información en la carta que le envió al dueño del viñedo. Albedo expone su teoría de que debe existir alguna manera de controlar la actividad de las líneas ley, de manipular ese ciclo de registro y manifestación de información. Todavía más interesante, Albedo expone que una parte de la Orden del Abismo debería ser capaz de controlar las líneas ley, de acuerdo a algo que dedujo al estudiar símbolos ancestrales. Desgraciadamente no nos da más detalles sobre esto, pero la idea de que efectivamente es posible manipular las líneas ley y de que además, precisamente la Orden del Abismo debe saber cómo hacerlo, es suficientemente fascinante ya de por sí. Sí que es cierto, de todas formas, que el concepto de controlar las líneas ley se nos ha introducido anteriormente a este evento de manera mucho más sutil, mediante una mecánica de juego también integrada en el lore. Hablo de la resina, eso que nos hace sufrir a todos por lo lentamente que se regenera y lo mucho que cuestan ciertos objetivos. La resina, en todas sus formas, es una sustancia cristalina que contiene energía pura. Podemos utilizar cualquier tipo de resina para obtener recompensas de líneas ley y de árboles petrificados, ya que la energía que contienen desobstruye los canales de las líneas ley y extrae lo que almacenan en su interior. Básicamente, al utilizar resina, hacemos que las líneas ley manifiesten recuerdos que para nosotros significan materiales de mejora de arma, artefactos, materiales de bosses semanales, etc. No creo que esto signifique que el viajero tenga la habilidad de controlar las líneas ley ni nada parecido, simplemente pienso que es una manera de introducir el concepto y el funcionamiento de las líneas ley de manera que sea fácil de entender para los jugadores, ya que para cuando nos explican en términos de lore cómo funcionan las líneas ley, llevamos un tiempo usándolas nosotros mismos. De todas formas, creo que merece la pena tener presente el concepto y el funcionamiento de la resina, por si acaso acaba jugando algún papel en el futuro. Otro de los rasgos característicos de las líneas ley, y del cual no nos han hablado todavía con tanto detalle, es el poder que poseen y su capacidad de transmitirlo o de compartirlo con otros seres. Las líneas ley constituyen el flujo y la fuente de energía del mundo entero, por eso se extienden a todos los rincones de Teyvat. Hay seres cuya vida depende de las líneas ley, como es el caso, por ejemplo, de Azdaja. Una de las razones de la ira de Azdaja era precisamente la obstrucción de las líneas ley causada por la actividad humana en la zona, obstrucción que le hacía daño. Además, tanto la capacidad de control elemental de Azdaja como la de los dragartos Geo que encontramos en Liyue está estrechamente relacionada con el flujo de energía de las líneas ley. Pero el caso que yo personalmente creo que es más obvio es el de los magos del abismo. Estas criaturas dejan caer precisamente ramas, hojas y brotes de líneas ley al derrotarlos.
En la descripción de estos objetos se nos explica que, efectivamente, son pequeños fragmentos procedentes del Irminsul y que todavía conservan algo de poder procedente de este árbol. Es decir, podemos concluir que los magos del abismo obtienen su poder elemental de las ramas, hojas y brotes de líneas ley que utilizan, las cuales proceden del Irminsul. En el nivel medio de profundidad en lo que respecta al árbol de Irminsul tenemos a los árboles petrificados. Paradójicamente, pese a que son uno de los elementos que encontramos de manera más recurrente en el juego, es también la parte del Irminsul de la que menos información tenemos, al menos de manera directa y explícita. Sabemos que los árboles petrificados se encuentran en los dominios de todo tipo y que dándoles resina podemos obtener artefactos y materiales de mejora de armas. Sabemos también que en los dominios es muy frecuente encontrar líneas ley anómalas que producen diferentes efectos durante nuestros enfrentamientos con los enemigos que encontramos dentro. Más allá de todo esto, solamente podemos observar y conjeturar. Una de las primeras personas que nos habla de los árboles petrificados es Albedo, de nuevo, quien nos cuenta que sus primeros recuerdos son de explorar dominios junto a su maestra. Nos cuenta también que, a gran profundidad, crecen árboles gigantescos en cuyas raíces vive una especie de araña también gigantesca, aparentemente comestible. Son ellos dos, Albedo y su maestra, quienes nos dieron también las primeras pistas sobre la naturaleza de las líneas ley y la relación que éstas tienen con la alquimia. Citando textualmente, el universo es lo que se esconde tras el color negro del cielo estrellado. Por otro lado, la Tierra no es sino los recuerdos creados mediante la acumulación del tiempo y la vida. La Tierra, la memoria acumulativa del tiempo y la existencia. La Tierra, el origen de la alquimia, la base de toda la vida. No me voy a detener aquí a analizar el origen de la alquimia, pero sí voy a apuntar que podemos encontrar una relación entre esta ciencia, los dominios y los árboles petrificados que hay en ellos. En todos los dominios podemos encontrar inscripciones en el alfabeto del abismo, inscripciones que no parecen tener sentido, son letras aparentemente puestas al azar. No queda demasiado claro hasta qué punto los dominios son espacios físicos, materiales, y hasta qué punto son ilusiones creadas por los recuerdos que manifiestan los árboles petrificados. Lo que sí queda claro es que tanto los enemigos a los que nos enfrentamos en los dominios como los materiales y artefactos que nos dan los árboles petrificados son manifestaciones de recuerdos almacenados en las líneas ley. Tiene sentido que los árboles puedan crear ilusiones múltiples y de gran tamaño, simplemente por ser mucho más grandes que los brotes que encontramos en la superficie. Además, a diferencia de las manifestaciones de las líneas ley superficiales, ni los enemigos ni los materiales que nos dan los árboles desaparecen tras vencer los combates y darle resina al árbol. De hecho, los propios dominios se quedan en sus lugares, esperando a que otro aventurero se atreva a internarse en ellos e intentar superar sus desafíos. Y por último, llegamos al nivel más profundo del Irminsul, su tronco y su copa. Es aquí donde está el núcleo no solamente del árbol, sino también de todo Teyvat, y donde nos vamos a meter de verdad en el agujero negro que supone investigar el Irminsul. Empecemos por el propio nombre del árbol, Irminsul. Esta palabra hace referencia a un elemento de la mitología de los sajones, que eran un conjunto de antiguas tribus de origen germánico. Para estos pueblos, el Irminsul era un árbol, frecuentemente un roble, que unía el cielo y la tierra. A veces, el Irminsul era representado también como un pilar, y de hecho, los sajones solían plantar o erigir árboles, troncos y pilares en las cimas de las colinas como una representación del Irminsul. Pero todavía más interesante, Irmin, que significa grande o imponente, comparte origen etimológico con otros términos importantes en la mitología nórdica. En concreto, si nos vamos al noruego antiguo, Irmin guarda una estrecha relación con el término Ygr, que resulta ser uno de los múltiples nombres del dios Odín y una de las partículas que conforman Yggdrasil, el árbol que en la mitología nórdica unía los 9 mundos que conforman la cosmología de esta mitología. Es decir, el árbol del Irminsul en Genshin Impact es una referencia a estas dos mitologías y cumple un papel muy similar al de sus inspiraciones, el de ser el núcleo del mundo y unir sus diferentes partes. Tampoco es la primera vez que el Genshin hace referencia a las mitologías nórdica y germánica. Por ejemplo, pese a lo poquito que sabemos todavía sobre Canria, parece ser una civilización plagada de referencias especialmente a la mitología nórdica. Tenemos a Dainsleif y a Durin, por ejemplo, que referencian mitos nórdicos directamente, o nombres como el de Halfdan y otros caballeros serpiente negra, que poseen fuertes ecos escandinavos y germánicos. E incluso si volvemos muy brevemente al evento Guerra Secreta y al tesoro que Kaeya escondió en el tejado de la sede de los Caballeros de Favonius, podemos comprobar que el supuesto último rey de Canria se llamaba Irmin. Es imposible que no haya una relación directa entre Canria y el Irminsul, me atrevo a afirmarlo ya.
Más adelante, en el primer capítulo de la misión de Arconte de Sumeru, se nos introduce un concepto sumamente interesante respecto al Irminsul, que es el hecho de que está enfermo. Tignari nos habla de las zonas marchitas, un fenómeno exclusivo en Sumeru que corrompe y destruye diferentes áreas de la zona boscosa de esta región. El núcleo de las zonas marchitas es lo que parece un brote de líneas ley con muy mala pinta, llamado muy apropiadamente tumor. Solamente destruyendo estos tumores podemos hacer retroceder y desaparecer las zonas marchitas. Los tumores están sustentados por otros brotes llamados retoños, que deben ser destruidos antes que el tumor, muy probablemente porque le transmiten la energía necesaria para manifestar los monstruos contra los que tenemos que luchar si queremos sanar una zona marchita. A veces, las zonas marchitas presentan otro tipo de retoños que nos atacan directamente al acercarnos, y además de todo esto, el área afectada por una zona marchita es altamente corrosiva. Los efectos nocivos de estas áreas solamente pueden ser aliviados por una especie de tótems imbuidos de una energía parecida al elemento dendro, siempre presentes en las zonas marchitas también. Además, la posesión de una visión o de habilidades de control elemental otorgan una relativa inmunidad a la corrosión de estas zonas. El fenómeno de las zonas marchitas lleva ocurriendo miles de años ya, lo cual significa que podemos descartar por una vez una relación directa con la Orden del Abismo y el desastre de Canria. Eso significa, sin embargo, que los orígenes y las causas de esta enfermedad son todavía un completo enigma. Al estar ocurriendo desde hace milenios, deberíamos dirigir nuestra vista a eventos de la historia de Teyvat bastante lejanos en el tiempo, como quizá la Guerra de los Arcontes o algún acontecimiento incluso anterior. Tal vez deberíamos posar nuestras sospechas en el Rey Escarlata, ese dios que de momento se nos ha presentado muy brevemente y que parece haber estado en una posición contraria a la del Arconte Dendro original. Todavía no sabemos apenas nada sobre esta deidad, más allá de que su hogar era el desierto de Sumeru y está obviamente asociado con el color rojo. La única conexión que se me ocurre establecer de momento es precisamente sobre ese color rojo que caracteriza al Rey Escarlata, pues es parecido al aura corrosiva de las zonas marchitas y en líneas más generales a la manera en la que se representa la corrupción o destrucción de las líneas ley. Otro interrogante a considerar sobre la enfermedad del Irminsul es por qué, si lleva miles de años existiendo, solamente se manifiesta en la zona boscosa de Sumeru. La hipótesis que sostengo personalmente es que esto se debe a la estrecha relación existente entre la región de Sumeru y el Irminsul. En la primera misión de Arconte de esta nación se nos explica que la reina mayor Rukkhadevata estaba profundamente conectada al Irminsul. De hecho, esta era la razón por la que se la conocía como la diosa de la sabiduría, porque gracias a esta conexión ella tenía acceso a todos los recuerdos del Irminsul, a todo el conocimiento registrado en Teyvat desde su origen. Es más, los poderes del Arconte Dendro original surgían directamente del Irminsul, y fue con estos poderes con los que creó la zona boscosa de Sumeru. Por otra parte, para una entidad tan increíblemente longeva como el Irminsul, unos miles de años pueden sentirse como unos días o unas semanas. Tal vez, desde la perspectiva del propio Irminsul, su enfermedad no lleva demasiado tiempo existiendo. Considerando todo esto, tiene sentido que Sumeru sea la primera zona de Teyvat en manifestar los síntomas de esta enfermedad. Además, existe otro factor que apoya esta teoría sobre la íntima relación que existe entre Sumeru y el Irminsul. Las zonas marchitas han comenzado recientemente a resurgir cada vez con más frecuencia y al mismo tiempo han sido reportados numerosos casos de personas afligidas de Eleazar que han empeorado. Aunque en un principio parecen enfermedades completamente diferentes, no deja de ser interesante cómo aparecen y se agravan de manera directamente proporcional. Otra característica de las zonas marchitas es su recurrencia. El mismo Tignari lo explica. No importa cuántas veces destruyamos una zona marchita, siempre acaba por reaparecer en el mismo lugar. En un primer momento podría parecer que estas zonas son una ilusión también, un recuerdo registrado por las líneas ley que se repite sin cesar, pero hay un elemento que descarta esta posibilidad. Las zonas marchitas dejan secuelas permanentes en la flora y la fauna del área, cosa que no ocurriría si realmente fuesen un bucle de recuerdos que se repiten. En cierta manera, el fenómeno de las zonas marchitas es un paralelismo con el samsara que vivimos en la misión de Arconte, algo que parece un bucle, pero que en realidad no lo es, que deja secuelas y daños permanentes en aquellos que lo sufren. Este paralelismo es una nota optimista, pues al fin y al cabo pudimos escapar del samsara y la cosecha frenética de conocimientos por parte de los eruditos de la academia. Dejando ya un poco de lado la Eleazar por el momento, existe una conexión comprobada y confirmada entre los humanos y el Irminsul. Los eruditos de la academia suelen meditar y entrenar con el objetivo de conseguir una conexión con este árbol, cosa que a veces es posible dependiendo de personas y de circunstancias. Una conexión con este árbol primordial significa acceso a conocimientos inalcanzables de otra manera, por eso es un objetivo tan perseguido por los intelectuales de Sumeru.
Algunos eruditos, de hecho, se empeñan tanto en conseguir una conexión con el Irminsul que dedican su vida entera a esto. O a veces no toman las precauciones necesarias y acaban volviéndose locos, sus meras mentes humanas incapaces de absorber tal volumen de información. Pero además podemos ver otro caso de conexión con el Irminsul mucho más espontáneo. Me refiero a Colei. En el tráiler de los Heraldos Fatui hay un momento en el que Dottore explica de manera ominosa que ha enviado a uno de sus segmentos a Sumeru para llevar a cabo un experimento en blasfemia. Mientras este heraldo habla, podemos ver una aterradora imagen del Irminsul en llamas y justo después vemos a Colei despertando sobresaltada y preguntándose qué acaba de ver. Esto establece que Colei ha visto lo mismo que nosotros, el Irminsul en llamas, lo que significa que había establecido una conexión con él en sueños. Quizá esta facilidad para conectarse con él se debe precisamente a que ha padecido Eleazar durante la mayor parte de su corta vida. Y ahora llegamos a una de las partes más divertidas de este vídeo, el momento de las conjeturas. Precisamente porque no tenemos todavía toda la información acerca del Irminsul y las líneas ley, podemos establecer relaciones entre diferentes ideas para intentar completar este puzzle de diferentes maneras. Por ejemplo, retomando la visión de Colei del Irminsul en llamas, ¿es una visión literal o una imagen alegórica? Ya que el Irminsul almacena recuerdos del pasado, pero no del futuro, no puede tratarse de una premonición. Como mucho, esta visión puede ser una revelación de algo que ocurre en el presente. Y si es así, ¿cómo narices ha llegado Dottore hasta las profundidades del mundo y cómo ha prendido fuego al Irminsul? Mi teoría es que esta visión, a diferencia de la que ve el viajero o viajera al llegar a Sumeru, no es literal. El Irminsul no está en llamas, pero quizá se siente así. Quizá lo que ha logrado Dottore sea empeorar la enfermedad que sufre, sea causar más corrupción. Quizá incluso él tenga algo que ver con el farmeo frenético de conocimientos que están llevando a cabo los sabios de la Academia. Y hablando de los sabios de la Academia, el rumbo que está tomando la historia respecto a ellos me parece fascinante. Desde prácticamente el inicio del juego nos han ido mostrando poco a poco a la Academia de Sumeru como una institución estricta, pero de intenciones puras, por llamarlas de alguna manera. Un templo del saber al que acuden eruditos de todo Teyvat a cultivar sus mentes, a contribuir al progreso de la humanidad. Sin embargo, poco a poco también se nos han ido dando pistas de que no es oro todo lo que reluce. Desde Lisa, que se retiró de su vida en la academia porque acabó harta del estilo de vida académico, y yo la entiendo, hasta los numerosos NPCs que hemos ido conociendo en diferentes misiones, todos ellos estresadísimos por sus fechas de entrega, los estándares altísimos que se les exige y la falta de fondos para seguir con sus investigaciones. Todo esto se exacerba cuando llegamos a Sumeru. Resulta que la Academia controla Sumeru con una mano bastante rígida e impone sus estándares y normativas no solamente a los estudiantes bajo sus ramas, sino a todos los habitantes de Sumeru sin excepción. Desde un culto obsesivo por la reina mayor Rukkhadevata que los lleva a abandonar a su propio arconte, su desprecio por todas las formas de arte, su uso y distribución de la casa, la manera en la que tratan a los ciudadanos de Sumeru como fuentes de información de la que extraer conocimientos sin medida, todo apunta a que el arco narrativo de la Academia va a tratar sobre la arrogancia humana y la perdición a la que lleva, sobre cómo la ambición desmesurada y la intelectualidad desprovista de humanidad tienen solamente un fin, el desastre. Además, y me voy a ir hacia una interpretación muy alegórica de todo esto, una interpretación muy sacada de la manga, la búsqueda de conocimiento por parte de los humanos y cómo la obtención del mismo los lleva a la ruina me recuerda ligeramente al mito de Adán y Eva y el árbol del conocimiento. En esta interpretación mía, o la manera en la que he relacionado estas dos cosas, los sabios de la Academia serían una suerte de Adán y Eva que, en lugar de ser inocentemente llevados a la perdición por la tentación de Satanás, buscan ese conocimiento divino por una falta de perspectiva y causan su propia caída. Llevando todo esto de vuelta al Genshin Impact y traduciéndolo de cierta manera, quizás los sabios de la Academia van a causar su propia desgracia y dejar así un vacío de poder en Sumeru, una situación vulnerable de la que los Fatui, y en concreto Dottore, se van a aprovechar para llevar a cabo sus objetivos. Luego me gustaría también especular sobre las zonas marchitas y la enfermedad del Irminsul. En el alma de las mil rosas, Kusanali nos explica que, además de la corrupción del Irminsul que causa su enfermedad, los restos de la consciencia de Rukkhadevata conservados en el árbol están corrompidos también. De hecho, es esa corrupción la que causa la locura en muchos de los humanos que se conectan con el Irminsul. Es, con casi toda seguridad, eso mismo lo que le pasó al eremita que nos atacó en Puerto Ormos tras usar la cápsula del conocimiento divino. Cápsula que, por cierto, era de color rojo. ¿Es la contaminación de la consciencia residual de Rukkhadevata la misma que afecta al Irminsul? Yo creo que casi.
El color rojo de la corrupción del Irminsul, de las zonas marchitas y de algunas de las líneas ley anómalas que hemos ido encontrando hasta ahora me recuerdan, aunque reconozco que es una hipótesis muy basada en mi perspectiva personal, al veneno que hay en la sangre de Durin. Este veneno ha permanecido siglos después de la muerte del dragón, ha seguido contaminando la montaña, perjudicando en las líneas ley de la zona y causando la aparición de todo tipo de monstruos inusuales y agresivos. Debo aclarar aquí que no creo que alguien inyectase al Irmín solo las líneas ley con la sangre de Durin ni nada parecido. Creo, en realidad, que es exactamente al revés. Durin tenía en su interior, en su sangre, la corrupción del Irminsul. Me explico. Esta enfermedad del Irminsul lleva milenios existiendo. Quizá, en alguna época pasada, alguien consiguió identificar, localizar e incluso extraer o replicar esta corrupción del Irminsul. Como los síntomas de esta corrupción, las zonas marchitas, solamente se manifiestan en la superficie de Sumeru, debía ser alguien que viajase frecuentemente allí, o alguien que viviese a mucha profundidad bajo tierra, más cerca de la fuente de esta corrupción. Como he explicado hace ya un rato, Albedo nos expone su hipótesis de que debe existir una manera de manipular las líneas ley y controlar su flujo. Esta hipótesis se basa en el descifre de símbolos ancestrales que le hacen pensar en la Orden del Abismo y concluir que debe existir alguien entre las filas de esta organización capaz de manipular las líneas ley. Hemos visto también que existen vínculos sólidos entre la antigua civilización de Canria y los árboles petrificados, la aparición de inscripciones abisales en los dominios, la utilización de brotes y ramas de líneas ley por parte de los magos del abismo, el hecho de que Canria fuese un reino subterráneo. Hasta tenemos una sutil referencia a las líneas ley en una de las idols de Albedo. Y para añadir más leña al fuego, el uso del veneno y la corrosión ha aparecido frecuentemente asociado a Canria. No solamente es el caso de Durin, sino también, por ejemplo, el de los acechadores y su capacidad de sangrar a sus oponentes, de emponzoñar incluso las líneas ley de Inazuma. Porque sí, los acechadores son criaturas artificiales también, y de hecho fueron creados por Oro, como Durin, como Albedo, como muchas de las máquinas de guerra procedentes de Canria. Por eso, creo que no es descabellado pensar que la corrupción que posee la conciencia residual de Rukkhadevata fuese causada por aquello que la mató durante la destrucción de Canria, posiblemente alguna pieza de armamento de esta civilización imbuida de algún veneno o corrosión muy parecidas al Irminsul, porque igual fue hecha en imitación a ella o fue incluso un producto derivado de ella. Y por último, me he dejado la teoría más sacada de la manga y más personal para el final. He mencionado anteriormente varios mitos de diferentes culturas que han sido referenciados en Genshin Impact o que pueden tener relación con lo que estamos viendo en el juego. Mi pregunta es, ¿qué tienen en común el mito de Adán y Eva, el mito del Yggdrasil y la enfermedad de la Eleazar? Las serpientes. Fue Satanás en forma de serpiente quien tentó a Eva a probar el fruto del árbol del conocimiento. En las raíces del Yggdrasil vive una serpiente, muchas veces interpretada de hecho como un dragón, llamada Nidhogg, que roe estas raíces hasta la llegada del fin del mundo. Y uno de los síntomas de la Eleazar es que a los enfermos les salen escamas negras en la piel, que, como podemos ver cuando nos muestran las manos sin vendas de Dunyazar, son literalmente escamas de serpiente. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Todavía nos falta bastante información sobre el Irminsul y las líneas ley, particularmente sobre la enfermedad que afecta a este árbol primordial de Teyvat, pero son precisamente estas lagunas las que hacen que resulte divertido investigar estos árboles e inventarnos teorías sobre ello. Todavía me han quedado bastantes cosas en el tintero, como por ejemplo el hecho de que en todas las regiones hay un gran árbol que tiene relevancia para la nación en la que crece. Tenemos el árbol de Benessa en Mondstadt, el árbol bajo el cual está sellado Asaja en Liyue, el cerezo sagrado de Inazuma, y así sucesivamente. Estos árboles también deben estar relacionados de una manera o de otra con el Irminsul, o quizás son otra representación de toda la simbología que tiene que ver con árboles de la cual el juego está plagado. También hay que tener en cuenta que la historia de Sumeru todavía está muy lejos de acabar. Todavía hay muchísimas cosas que averiguar sobre la nación Dendro y su relación con el Irminsul y el destino de Teyvat. En el futuro tendremos más misiones de Arconte, más misiones de mundo, más libros de los que sacan información y en general más recursos para ir completando poco a poco este gigantesco puzzle. Así que me voy a despedir por hoy, pero dejando este vídeo en puntos suspensivos. En un futuro más próximo que lejano seguiremos hablando de los árboles en Genshin Impact, pero de momento ya tenemos más que suficiente información que asimilar. Y nada, como siempre, si te ha gustado este vídeo, que más bien parece ya un podcast, deja un like. Si te gustaría enterarte enseguida cuando salga la secuela a este vídeo, o si te interesaría escuchar más podcasts como este en el futuro, suscríbete.
Y por último, si te gustaría hablar de árboles o del lore del Genshin en general, deja un comentario por aquí abajo o échale un ojo a mi cuenta de TikTok también. Nos vemos en el próximo vídeo.